segundo bloque de Espacio Picasso. Bueno, y había quedado dando vueltas una pregunta acerca de cómo utilizar la luz natural para crear ambientes dentro de la casa. Bueno, antes que nada habría que diferenciar lo que significa la iluminación natural de lo que significa el asoleamiento. Ajá. Porque la entrada de sol no necesariamente es la iluminación natural. O sea, el sol, por supuesto, es una luz muy puntual que entra, que genera dibujo, genera sombra, pero la iluminación, es decir, la esfera de iluminación es la iluminación indirecta que se genera desde el sur, que le genera la bóveda celeste. Entonces, si uno necesita, por ejemplo, en un taller o en un lugar donde uno trabaja, donde uno escribe o está trabajando con colores o cosas así, necesita iluminación, lo ideal es orientar aventanamientos no verticales, sino horizontales, claro, hacia el sur, porque ahí entra la iluminación. En cambio, si yo lo que necesito es entrada de sol, ¿para qué? Para tener calor, porque el sol no solamente me aporta calor, sino también elimina bacterias y una serie de cosas que tienen que ver. Por eso generalmente los dormitorios o los lugares donde se habita necesitan entrada del sol del norte o bien del oeste o del este, donde entre el sol. Pero bueno, al margen de ese ítem, el sol, acá tenemos un sol con mucha diafanidad, entonces también podemos aprovecharlo para generar proyecciones de luces y sombras. Por ejemplo, en algunos proyectos que hicimos, trabajamos con algún tipo de aventanamiento de pequeña dimensión, de pequeña longitud, pero digamos de pequeño ancho, pero de gran longitud. ¿Para qué? Para no tener una gran ganancia térmica, pero sí generar ese efecto de sol que en distintas épocas del año va generando, también jugando un poco con las texturas de las paredes y con elementos horizontales, generar distintas sombras que también como que se van dibujando en el piso. Bueno, esto por ejemplo lo podemos ver mucho en los valles Calchaquí, donde se juega mucho con la sombra también, claro, con esos cañizos, con esos techos de caña que generan esa sensación de sol y sombra, que es tan lindo, ¿no? Que genera esa modulación y esa transición de la luz digamos, a los interiores y a los exteriores. O sea que el manejo de la luz y la sombra también puede ser utilizado como un elemento de transición entre lo que es el interior y el exterior. Que eso es importante también a la hora de vivir un espacio. O sea, no estar adentro y de repente salir afuera, sino los espacios de transición, es decir, galerías, toldos, aleros, y ese tipo de cosas también ayudan a que la transición sea mejor y eso impacta también sobre la percepción y la psicología, digamos, de lo que es vivir un espacio. Yo me quedaría hablando horas de este tema. Es sumamente interesante. Ahora, y lo bueno también, no solo lo estético y lo cálido del ambiente, sino que sirve también para dar calefacción a la casa, ¿no? La iluminación, o sea, tener más sol, intuyo obviamente que da más calor, y también ahorramos entonces, por ejemplo, en el consumo de gas. Por supuesto, consumo de gas y consumo de electricidad. Claro, claro. Por ejemplo, una casa que está bien balanceada desde el punto de vista térmica y de iluminación, uno recién prende las luces a las 6 de la tarde en esta época del invierno o a las 7:30, 8 en verano. Y durante el día no hace falta prender las luces, salvo que lleven un baño, si es que el baño no tiene mucha iluminación natural, pero también en un baño uno también puede tenerla. Pero, o también, por ejemplo, ahora también en otro proyecto que hicimos, donde tenemos las ventanas orientadas hacia el oeste-norte, también en estos días de invierno entra el sol hasta las 6 de la tarde y recién se prende la calefacción a partir de esa hora. Es decir que también hay un ahorro importante de gas y de consumo de energía. Sí, bueno, aparte, por lo que poco que entiendo, tampoco que necesariamente te va a generar planificar un proyecto de esta manera mayor en costos. No, porque las cosas hay que disponerlas exactamente en el lugar indicado. No quiere decir que haya que poner 200 ventanas. Se pone la ventana que se necesita, pero bien puesta en el lugar que corresponde y con la dimensión que corresponde y la protección también, porque también la ventana que deja entrar el sol en esta época fría, también necesita tener una protección para proteger la entrada del sol en el verano, que también nuestro verano es riguroso. Claro. Bueno, entonces ahí los aleros, los toldos, inclusive las barreras verdes como plantas, pérgolas, que
nos arrojan sombra. Ese es un temón que también vamos a tener que hablar. Yayo, vas a tener que volver, Yayo. Soy una especie de columnista acá. No, impresionante, es que es sumamente interesante y siempre se van sacando otros temas, ¿no? Para seguir hablando, porque hay muchísimo y es fundamental entonces hablar y consultar con un profesional, con un arquitecto a la hora de pensar en planificar tu casa. Mirá qué fundamental estos detalles tan estratégicos pero tan simples. Bueno, Yayo, muchísimas gracias, se nos va terminando el programa, te esperamos nuevamente, te hago otra convocatoria oficial acá. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad es que a mí me gusta siempre hablar de estas cosas y bueno, un placer. Y lo haces, pero fabuloso, fabuloso. Bueno, ahora nos vamos entonces con el consejito del día, vamos. Ya sea el hall de entrada de un edificio, de un complejo de oficinas, un local comercial o de una casa, el vestíbulo o la sala de espera es la primera impresión que recibe quien entra a este ambiente y por esto es bueno decorarlo con buen gusto y calidez, plasmando el estilo del resto del lugar, para que los visitantes tengan una impresión agradable y se sientan cómodos y bienvenidos. En la decoración de la sala de espera o hall de entrada debe primar la sencillez y también la elegancia. Se trata de que sea una pequeña muestra del estilo que se verá a continuación una vez que se ingrese al edificio, local o residencia profesional. Por ello, la primera regla debe ser no llenar el lugar con objetos, sino mantenerlo despejado pero estratégicamente decorado, con buen gusto y naturalidad. Primero hay que pensar en cuál va a ser la función de este ambiente. Allí van a esperar las visitas, será un lugar de paso, se sentarán a tomar un café. Todo esto debes tenerlo en cuenta para planificar el lugar que ocuparán los muebles y objetos que sean necesarios, tales como percheros donde colgar los abrigos, sillones confortables, mesas ratonas con revistas para hojear, una máquina de café, objetos que aporten serenidad al ambiente y lo hagan aptos para largas esperas. Una vez que tengas una idea clara de la función que cumplirá y el lugar de los muebles y objetos, pensá en la decoración siguiendo el estilo que elegiste para tu empresa o local comercial. ¿Qué objetos colocar? En el vestíbulo podés colocar algunos objetos para darle vida y carácter, pero que no sean más de 3 o 4 para no recargar el espacio. Un objeto de arte, una planta, un jarrón con flores, juegos de madera para amenizar la espera, un revistero con revistas y catálogos, etc. Si allí habrá personal de recepción, debe tener un escritorio acorde a la imagen de la marca, de la empresa o del negocio, con formas curvas y aerodinámicas. Por último, mantener el lugar siempre limpio y despejado, aireado y bien iluminado con luz natural, porque es la regla principal para que las visitas se sientan cómodas y no les pese el tiempo que deberán esperar. Hablando de comodidad, ¿cómo hacemos para que los clientes se sientan cómodos? Una manera simple de conseguir esto es con los asientos. Procura que sean cómodos, pero no tan cómodos como si fueran los sofás de su casa para que les provoque somnolencia. Y para que se sientan seguros, es conveniente que los asientos estén de espaldas a una pared sólida y que pueda controlar visualmente la puerta de entrada, las ventanas y las escaleras si las hubiera. El visitante se sentirá bien acogido si el empresario piensa en sus necesidades y pone a su servicio, por ejemplo, un dispenser con agua, café, caramelos, revistas, entre otros. La sala de espera es una de las ubicaciones donde vos podés promocionar tu producto. Aquí se debe reflejar la particularidad de la empresa e incluso de su propietario. El visitante tiene que identificar el producto inmediatamente y la imagen corporativa es la que va a marcar el tipo de decoración. Hay que aprovecharse de tus productos tangibles, si los hubiera, para decorar este espacio y hacer de tu producto una obra de arte. Ahora sí, queda todo listo para darle la bienvenida a tus clientes, marcando con buen gusto la identidad del lugar. Bueno, la verdad, muy útiles como siempre los consejos y ya sabes, ese espacio donde vos vas a recibir a tus clientes está mostrando mucho de lo que sos vos, de lo que es tu empresa y de lo que querés construir. Así que bueno, aprovechalos y disfrutalos. Seguro, a pensar estratégicamente cómo diseñarlo, cómo decorarlo. Y ahora sí se nos va terminando el programa. Bueno, otro programa más, otro sábado que compartimos con ustedes.
Muchas gracias como siempre por estar de ese lado. Para nosotros un placer. Va terminando las vacaciones de invierno de los chicos, así que aprovecharlos este último fin de semana, hacer algo más con ellos, y que recarguen las pilas para el lunes, ¿sí? Bueno. Nos vemos el sábado que viene, ya más descansados con la primera semana de clase. Dale, esto ha sido Espacio Picasso. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Chao, nos vemos.